Bienvenidos a este video, mi nombre es Juan Pablo Garzón, soy estudiante de desarrollo de software de la Universidad Nacional a Distancia y hoy para la materia de frameworks para desarrollo web vamos a hacer un video reflexión haciendo un recorrido por cada uno de los pasos que hicimos para la creación del proyecto de la página web para la empresa. La firma de abogados más exactamente de Te Apoyamos SAS. Empezaremos desde lo que es la configuración del servidor, pasaremos a ver lo que es el código fuente, revisaremos un momento la base de datos y por último revisaremos la página web desplegada. La página web pues desplegada, cómo está funcionando, si sirven cada una de las funciones que se pidieron, si se tiene lo que se requiere y bueno, etcétera. Comenzaremos acá con lo de la configuración. Ya en este momento ya estoy conectado al servidor donde tengo montado el proyecto de Laravel, y lo primero que vamos a revisar, como se ve acá, pues como vemos acá es un servidor Debian, pero ese es el nombre nada más que se tiene del servidor. Se puede revisar que es un servidor Debian haciendo un name menos a, y ahí como vemos es el sistema operativo que tiene este servidor. Es un sistema operativo Linux de versión Debian 6.12, o sea la versión de 12 de GNU Linux. Lo siguiente que teníamos como evidencias de instalación era instalación de PHP. Entonces ahora vamos a verificar que PHP esté instalado en el servidor. Entonces para eso utilizamos php -version. Y ahí, como podemos ver, en el servidor tenemos instalado PHP 8.4.4 y esa es la versión que utilizamos en el proyecto con cada una de nuestras librerías que necesitamos. También vamos a revisar entonces que tengamos instalada la base de datos, que esté funcionando la base de datos. Entonces, como en este caso esto es un servicio, entonces vamos a utilizar un systemctl status MariaDB, porque nosotros tenemos una base de datos MariaDB. Entonces, como podemos ver, la base de datos, el servicio de la base de datos está activo, está corriendo. Entonces, listo, podemos corroborar que la base de datos está funcionando. Nosotros ya habíamos hecho configuración de usuario. Ahora podemos verificar que Composer esté funcionando. Composer fue el gestor de paquetes que se instaló en el servidor para posteriormente instalar Laravel, ya que con Composer es con el que se puede instalar Laravel. Entonces vamos a usar Composer version, y ahí como vemos nos muestra que tenemos Composer, la versión 2.8.6, y bueno, también nos muestra la versión de PHP. Entonces con eso ya sabemos que Composer lo tenemos instalado también. Ahora vamos a verificar que tengamos Laravel instalado. Entonces con esto vamos a hacer un Laravel versión. Como podemos ver, tenemos la versión de Laravel instalada, la 5.14.1. entonces ya sabemos que también tenemos instalado Laravel. Por último, que esto fue una modificación, una configuración adicional que yo hice para poder trabajar desde mi equipo local el proyecto, fue la instalación de Samba. Entonces, como este es un servicio, lo hacemos también con systemctl status Samba. Y como podemos ver, acá aparece que está enabled, o sea, está habilitado. Entonces, como podemos ver, tenemos cada uno de los servicios habilitados. Tenemos funcionando, falta uno que sería Apache Server.
Entonces este como también es un servicio, STL, status Apache 2, status lo escribimos mal. Como podemos ver, está habilitado y está corriendo, listo. Entonces con este ya completamos cada uno de los servicios que utilizamos para el proyecto. Primero Apache para montar en la web nuestro repositorio, MariaDB para poder tener la base de datos, Composer con el que nosotros pudimos después instalar Laravel, bueno, Laravel también, Samba con el cual pudimos hacer la conexión desde nuestro equipo local al servidor remoto. Entonces con esto ya verificamos que tenemos cada una de las configuraciones que necesitábamos para iniciar el proyecto. Ahora vamos a redireccionarnos al proyecto que está en la dirección de etc. No, revisemos primero la carpeta Samba que tenemos compartida. Entonces es esta en cd Samba public. Y acá, como podemos ver, tenemos los directorios principales con los que referenciamos al directorio principal. Entonces si nosotros hacemos un ls -lr para que sea recursivo, entonces acá podemos ver cada uno de los archivos que estamos referenciando del directorio principal, los que nosotros podemos editar desde nuestra local. Entonces como podemos ver, tenemos el index.php, que es cuando se configura el inicio. Bueno, estas ya son los directorios de la dirección principal, o sea, desde desde donde se está ubicado, o sea que sería por ejemplo como la ruta raíz de la carpeta compartida. Tenemos el directorio app, el directorio database, public, resource y rutas. También dentro de app tenemos HTTP y services. Dentro de HTTP tenemos controladores, y en controladores tenemos este de postulación de controladores, que es el controlador que utilizamos para manejar las postulaciones. En OAuth tenemos está en controladores, y en controladores tenemos otro directorio que es OAuth, y ahí tenemos el controlador de Verific Email Controller, que es el controlador que verifica el email para que cuando se accede a la página de login para abogados, este controlador maneja este login para conexión con la base de datos, revisa que si sea el que se tiene, que si esté en la base de datos y da acceso, si no, no da el acceso. También tenemos dentro de app tenemos en services a database.service, que es el servicio que maneja la base de datos. En database acá tenemos un directorio SQL, y en el directorio SQL tenemos proyecto db.sql, que tenemos el script de creación con cada una de las inserciones de la base de datos, y ahí pues como una copia de seguridad dentro de public, que es la carpeta que va a estar pública para el usuario. Tenemos el directorio de fuentes, de imágenes. En fuentes pues tenemos la fuente que utilizamos en el proyecto, que es la Ubuntu Italic, En imágenes pues tenemos la de background images, de contrataciones, background de index, la foto de abogado por defecto, el logo de la página web, y el logo en blanco cuando se hace el cambio por el scroll del header de la parte superior a la parte lateral. En recursos tenemos los directorios CSS, JS para JavaScript, y el directorio de views para cada una de las vistas. En CSS, pues como mencioné, los archivos de estilo CSS. Este es el archivo principal de Style CSS. Este está en Internal Processes para los procesos internos, como el del login y como el del dashboard de el abogado. Y el StyleMine es el que se utiliza para configuraciones personales del menú de
de la página web. Por el lado de JavaScript, del directorio de JS, tenemos un archivo JS que es el que maneja pues la lógica del lado del cliente. En vistas tenemos la primera vista, que es welcomeblade.php, ya que utilizamos plantillas Blade para trabajar, y esta es la plantilla principal donde está la mayor parte de la página web. Tenemos subdirectorios como Leadward o Page. En Leadward tenemos OAuth, y en OAuth tenemos la plantilla de login. En Page tenemos las plantillas de casos de usos asignados, que es la plantilla donde se imprimen los casos de cada uno de los casos a los abogados. La plantilla de chat, la plantilla de formulario, que esta es para poder postularse, la plantilla de información de servicios, que es cuando se ingresa a uno de los servicios para ver la descripción más detallada, y los archivos de OAuth PHP, que es para manejar las rutas, y WebPHP para las rutas, pero las rutas que se manejan en la web, o sea, las rutas públicas. Si nosotros, por ejemplo, hacemos ls-l a index.php, acá podemos ver información del archivo. Pero si entonces nosotros queremos en este caso es ir al raíz del proyecto como tal, entonces nosotros vamos a ir a cd etc www ¿dónde está la dirección del servidor? cd etc como no recuerdo en este momento cuál es la ruta donde teníamos montado el servidor, entonces vamos a tener que buscarla. Entonces vamos a hacer un sudo find desde etc para buscar en el directorio etc un name que contenga el nombre del proyecto. En este caso lo tenemos por acá. Te apoyamos SAS. Te apoyamos. Dejamos así. Y buscamos. Nos identificamos y no lo encontró. SAS. Aquí la tenemos. Var www HTML te apoyamos SAS app. Estaba buscando en la ruta equivocada, entonces vamos a ir a var www HTML te apoyamos SS app. Entonces ya tenemos la dirección de donde está montado el proyecto Laravel. Si nosotros listamos, aquí podemos ver todo el proyecto, bueno, los
los archivos que están en el directorio principal. Si hacemos un ls-lr, hacemos una impresión recursiva de cada uno de los archivos que tenemos en nuestro proyecto Laravel. Algunos están ya intervenidos para las modificaciones que necesitamos, hay otros que no, pero bueno, aquí ya tenemos todo nuestro proyecto Laravel configurado. Ahora vamos a pasar a ver el contenido de los archivos que tenemos modificados. Ya revisamos cómo está la configuración del servidor, que se tiene en el servidor. Ahora vamos a pasar a ver los archivos que tenemos en la carpeta compartida y que tenemos intervenidos. Comencemos por la plantilla de Welcome Blade PHP. Aquí está la plantilla de inicio y acá, como podemos ver, comenzamos con un header, que este header pues tiene inicialmente pues primero el logo de la página web, que es este. Tenemos también un menú desplegable, que este es un SVG que se oculta cuando la vista es normal, pero cuando la vista es más angosta se muestra para que el navegador, estos enlaces de navegación se puedan mostrar en un menú desplegable, pero cuando está en una vista tradicional de navegador no se muestra. Acá tenemos la imagen de fondo que tenemos en la página principal, que es la de Background Index PNG, y aquí sí ya procedemos a lo que es el cuerpo de nuestra página web. En el main tenemos la clase de bienvenida, y tenemos acá pues secciones como la principal, que es la que nos da bienvenida: más que una civilización, la justicia es la necesidad del pueblo, que es un mensaje que tienen en su página principal, que es lo que recibe al usuario. Y acá tenemos una división de un separador welcome para poder dividir esto con el botón de solicitud de asesoría, que este nos redirecciona a la plantilla de chat, que es donde se podría hacer la asesoría. En la segunda sección que tenemos son áreas de práctica. En áreas de práctica nosotros lo que hacemos es poner un título de asesorías prácticas y creamos una división de servicios destacados. En servicios destacados hacemos un for each en la variable de especialidades, que es un retorno que nosotros realizamos por medio de una consulta, que lo vamos a pasar a ver más adelante, y extraemos la especialidad, revisamos si la especialidad es igual si la especialidad es igual a 1, y si especialidad es igual a 1, extraemos los datos del nombre y la descripción de la especialidad, y con eso esos datos de nombre y descripción nosotros los imprimimos. Acá tenemos el enlace a la imagen de la sección de la especialidad del servicio. Entonces acá tenemos una división que dice clase especialidad. Acá tenemos el nombre, que es especialidad, nombre del área práctica, o sea el nombre del área práctica que extraemos de acá, y la descripción. Acá tenemos otro container que es la especialidad y el nombre del área práctica como párrafo. Acá tenemos entonces otros servicios. Acá en la sección de otros servicios hacemos lo mismo, pero entonces extraemos los otros servicios que no están como destacados, o sea que no están con especialidad 1, o sea que, como vemos acá, que especialidad sea diferente a 1. Acá pasamos a la sección de abogados. En la sección de abogados tenemos la sección superior donde tenemos un filtro. También más abajito tenemos ya
la extracción del array de los abogados, el nombre del área práctica. Entonces acá hacemos un array column, extraemos pues las especialidades de cada uno de los abogados, o sea, de la consulta hacemos un array column de los abogados y extraemos el nombre del área práctica. Con eso tenemos ya un listado de las especialidades. Después acá lo que hacemos es un array unique para filtrar cada una de las especialidades, pero que sean, o sea, que no se repitan, que sean únicas. Y acá tenemos especialidades filtradas. Con eso hacemos un for each en especialidades filtradas y especialidades, e imprimimos la especialidad, y con eso imprimimos cada uno de los abogados que cumplen la condición de estar con esa especialidad, y así imprimimos cada uno de nuestros abogados. Después pasamos a la sección de nosotros, donde pues tenemos una información. Bueno, nosotros, la enfermedad de abogados, te apoyamos SAS, está conformada por un equipo personal disponible para brindar asesoría legal, bueno, etcétera. Una descripción de lo que es. Acá vamos a mostrar los fundadores, entonces hacemos una consulta también a lo de los abogados. Traemos los abogados que tengan el rol de abogado igual a fundador, y esos los imprimimos. Aquí en historia pues mostramos información de la historia. Y por último, la sección de postulaciones. Acá tenemos un botón que nos redirecciona para poder enviar la hoja de vida, y acá es un mensaje que dice: haz parte de nuestra firma de abogados. También esta es la plantilla principal. Vamos a pasar la plantilla de Infoservicios Blade, que es la plantilla que se redirecciona cuando nosotros seleccionamos un servicio. Aquí en servicios destacados o en otros servicios nos redirecciona a esta plantilla, donde nosotros bueno, imprimimos el header igual, normal. Y acá en la sección de servicios extraemos la información del servicio que nos enviaron, extraemos el nombre y extraemos la descripción. Con eso acá nosotros pues también más abajo tenemos una división para solicitar asesoría, y acá en la área práctica acá extraemos para los otros servicios que no sean el servicio que tenemos imprimido de la sección. O sea, primero se imprime el servicio que nos redirecciona desde la selección de esta sección, y después acá imprimimos los otros que no son eso, como para tener pues la descripción de los servicios, del servicio que se seleccionó, y abajo también para no tener que devolverse para ver los otros servicios. Seguiríamos con estamos hablando de Info Services. Podemos hablar de ChatBlade. Esta es la plantilla de chat, que acá tenemos un input de tipo bar, que es donde pues se le puede escribir un mensaje al asistente, y un botón de envío. Aquí pues se tiene la sección de desplazamiento, y el header, que se trabaja en la sección lateral. Podemos seguir con casos podemos seguir con form postulaciones, que este es el formulario que se realiza para poder realizar una postulación. Este tiene una redirección desde varias partes desde la aplicación. Si nosotros buscamos aquí form postulaciones, no, como lo tenemos, bueno, para buscarlo primero busquemos en el archivo de web.php postulaciones. Ok, entonces acá tenemos que buscar postulaciones. Entonces lo llamamos desde Welcome, lo llamamos desde ChatBlade, lo llamamos, bueno, desde formulario y Infoservices.
Desde esas rutas nosotros podemos acceder a las postulaciones, a la página de postulaciones, y acá tenemos un formulario donde el formulario pues bueno, tiene un título principal que dice ingrese sus datos. Tenemos datos como el nombre, el teléfono, el correo electrónico y la hoja de vida. Por ejemplo, en el nombre acá especificamos que tiene que ser de tipo texto, requerido, o sea obligatorio, y tener un placeholder que es lo que se muestra antes de escribir como nombre. En teléfono, el nombre, bueno, teléfono de tipo tel, o sea para que sea numérico. Requerido, o sea que es obligatorio que se escriba. Un pattern para indicar que queremos que se puedan escribir números del 0 al 9, mínimo de caracteres 10 y máximo de caracteres 10, o sea un número de teléfono de 10 caracteres, y el placeholder de tel. Aquí en el correo pues es de tipo email, requerido, o sea obligatorio, un placeholder de 4x, o sea para definir que es cualquier correo, lo que uno tenga como nombre de correo, el arroba y el mail que uno tiene configurado, .com. Y por último aquí el ingreso a la hoja de vida. Aquí tenemos aquí el H1, que es el subtítulo que se muestra para indicar la hoja de vida. Tenemos un input de tipo file, requerido, se hace obligatorio y solo acepta archivos PDF, o sea solo se acepta hojas de vida de tipo PDF. Este input se tiene oculto, por eso se tiene este label, para que este label de sube tu hoja de vida es el que se le muestra al usuario para tener una organización en la muestra del formulario. Bueno, siguiendo acá con las plantillas, vamos a mirar el de Login Blade. Acá tenemos el título 1 de usuario. Tenemos un HR para dejar un espacio, un input de tipo email, que es el email del abogado que va a ingresar. Lo mismo, contraseña, HR para espacio, y un input de tipo password para que ingrese la contraseña. Y por último un botón de tipo submit porque estamos en un formulario y este es para ingresar. Cuando se hace este submit, se hace la redirección para el servicio que corrobora que esta información sea correcta, y poder redireccionar a la última plantilla que tenemos, que son casos asignados. Esta no es. Casos asignados. Aquí en casos asignados, como podemos ver, tenemos una tabla, y en esta tabla, bueno, primero tenemos un panel superior donde tenemos información del usuario, del abogado, como el nombre, el título profesional y el puesto asignado, que esto lo extraemos desde la consulta que nos envían a base del login que hicimos acá, y nos redirecciona con esta información del usuario, y los casos asignados también. Para los casos asignados utilizamos esta tabla. Entonces tenemos una section table, y en la tabla tenemos unos encabezados de el número, que es como para indicar el número del registro, el ID del caso que se tiene asignado, el nombre del demandante, el nombre del demandado, el tipo de caso, el estado del caso, la fecha de inicio, fecha de fin. Si fecha de inicio o fecha de fin no tienen, si fecha de fin, pero mejor dicho, no tiene datos, entonces se mostrará como null o vacío. Eso lo revisaremos más adelante en la base de datos. Y acá en la impresión de cada uno de los casos utilizamos un for en vez de un for rehash, porque queríamos utilizar la variable incremental del for para ponerla en el numeral de registro de la tabla creada para cada uno de los registros que tiene asignados el abogado. Entonces acá lo que hacemos es contamos la información que tiene
la consulta que nosotros hicimos. Entonces decimos que inicializamos la variable como 0, que vaya hasta que el valor contado de la cantidad de valores de data y que incremente 1 a 1, un for tradicional. Y acá creamos un tboy que es para el body de la tabla, y un tr para cada uno de las columnas. Entonces, por ejemplo, la columna que sería el incremental más 1. Acá tenemos entonces el id del caso, que lo extrajemos de data con el argumento de i. Entonces ahí extraemos el id del caso, demandante, demandado, tipo de caso, estado, fecha de inicio y fecha de fin. Con esto terminaríamos lo que serían las plantillas. Entonces pasemos, por ejemplo, a revisar lo que sería el app.js, que este app.js es el archivo que utilizamos para poder trabajar con el header. Como había mencionado, el header inicialmente aparece en la parte superior, y cuando se hace un scroll de más de 50 píxeles se pasa al lateral. Acá también se tiene otra condición: si el inner width, o sea el ancho de la página, es menor a 975. Esto es para que el que se haga este proceso solo si el ancho de la pantalla es mayor a 975 píxeles. Bueno, acá tenemos definidos constantes como los SGB que vamos a trabajar, SG de inicio, servicios, abogados, nosotros, contactos, hoja de vida. Y acá pues las condiciones que trabajamos. El llamado a esta función de modificación de header lo hacemos desde acá. Porque, por ejemplo, cuando se hace un scroll, entonces se hace la modificación de header y se modifica. Acá es un evento para cuando, por ejemplo, si estamos en el chat, como habíamos mencionado, nosotros queríamos que cuando estara en el chat se pusiera directamente, sin ningún scroll, el header en el lateral. Entonces, si estábamos en el lateral, o sea que se verifica si el body es igual a body chat. Si esta variable es verdadera, vamos a ir a the evented listening con el score y modificación de header como true. Y acá sería un else, que sería el defecto, que sería un document query selector. Verificamos si es especialidades o otros servicios, y si es especialidades o otros servicios, entonces utilizamos un query selector para el container y unimos el inner HTML con la selección del servicio. Acá es donde se maneja esto. Entonces, por ejemplo, digamos, si el ancho de la pantalla es mayor a 720, entonces se une los listas de abogados, se le une abogado. Esto implica que cuando el ancho de pantalla sea mayor a 720 píxeles, se puede añadir el enlace de abogado. Y es para que cuando else, que es el defecto, es para que cuando se devuelva a la parte inicial, se ponga todo por defecto. Entonces removemos el scrolled, o sea la función que utilizamos en CSS para modificar el header. Cambiamos el icono de SVG que teníamos por el nombre. Entonces, por ejemplo, cambiábamos el icono de SVG inicio
por la palabra inicio, el de SVG servicio por servicio, lo mismo, el de abogados ese lo quitamos, el de nosotros lo cambiamos por la palabra nosotros, el de contacto lo cambiamos por el contacto y el de enlace de hoja de vida lo quitamos para que eso sea, para que quede espacio en la parte superior con los enlaces principales. Esta función que tenemos acá de selección SVG también es para manejar SVGs, pero en este caso es para la impresión de SVGs de los servicios. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para la impresión del SVG de derecho mercantil, tenemos aquí el SVG para el derecho internacional público, derecho de propiedad intelectual, derecho informático, derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho constitucional, administrativo y tradicional. Esto es lo que nosotros manejamos aquí desde el archivo de app.js. Ahora podríamos pasar, por ejemplo, por los archivos de rutas, por ejemplo, out php, que acá es donde definimos las rutas que vamos a trabajar. Por ejemplo, la ruta de login, que es la primera, la primera que nosotros trabajaríamos sería la de, no la veo, raíz, eso out, no, acá me equivoqué de archivo, en web PHP. La ruta raíz es donde manejamos pues la información de la ruta raíz, o sea, donde vamos a imprimir la ruta raíz, que sería el index. Entonces acá lo que nosotros hacemos es iniciar una instancia de la base de datos y hacemos una consulta de los servicios de las bases de datos, las especialidades y los abogados, y después retornamos la vista de welcome con las especialidades y los abogados. Esto va a aparecer en la ruta pública como home. También tenemos aquí definida la ruta de chat, que acá solo redirecciona a la vista de chat normal. Aquí tenemos la vista de servicio, que es cuando ingresábamos a uno de los servicios específicos. Entonces aquí hacíamos una instancia de la base de datos, de los servicios. Acá tenemos los servicios de esa base de datos. Tenemos de esa consulta, y acá redireccionamos la página de InfoService con las especialidades en data. Acá esta es la redirección de postulaciones, también es una redirección sencilla. Aquí solo redireccionamos la vista de formulario de postulaciones. En este caso, a diferencia de los otros que hemos visto, este es un get, este es un get, este es un get y este es un get. Este es un post. ¿Por qué es un post? Porque este es el que redirecciona desde los formularios para hacer acciones. Entonces, por ejemplo, digamos, para que cuando el usuario que quería postularse un abogado pueda redireccionar esa información al servidor y se registre en la base de datos. En este caso es la de postulaciones. Entonces, bueno, acá se recibe desde postulaciones, se guarda en la clase save postulaciones y después se redirecciona al formulario de este es el nombre que se le asigna a form postulaciones. Este es el get de login, lo mismo. Este redirecciona al workout login, que es el que habíamos visto más atrás, y este es de donde se reciben los datos de login para redireccionarlos al servicio que maneja el login. Entonces acá verifica email login para la clase login del nombre de phone login, que es la plantilla de donde se recibe. Y esta es la última ruta de dashboard de casos asignados, que es donde se imprimen los casos asignados del abogado. Este archivo es de gran importancia porque este archivo es donde se definen las rutas públicas, o sea, las rutas que se van a manejar en el navegador, desde las que se redireccionan a un inicio como un get
o como los posts que se envían al servidor. Seguiríamos, por ejemplo, con el archivo de... A ver, revisemos los servicios, que es lo que estábamos mencionando ahorita. Comencemos por el servicio de Verific Email, que este es el servicio que maneja... no, este no es. Es control P, Verific Email. Acá este. Este es el servicio que maneja la verificación del email, o sea, el login cuando los abogados quieren acceder a su dashboard de casos asignados. Entonces aquí lo que hacemos es creamos una instancia primero de la base de datos, recibimos del request que nos enviaron el email, recibimos la contraseña y después hacemos una consulta a la base de datos de login e enviamos el email y la contraseña. Después, este cursor login verificamos si no está vacío, que esto implicaría que hay una respuesta. Si hay una respuesta significa que hay una coincidencia, o sea que sí está ese email y esa contraseña. Se verifica que el cursor login nombre de abogado no esté vacío con un isent, y acá extraemos el nombre del abogado, el cursor y después con el nombre del abogado hacemos otra consulta a la base de datos para extraer los casos asignados a ese abogado con el argumento del nombre. Después se verifica si no está vacío, después se manda en una sesión los casos del abogado y se retorna al dashboard. Si no se cumplía la condición del login, se retornaba al login, porque significaría que no había una coincidencia en la base de datos con el email y la contraseña. O sea, puede ser que había el email pero la contraseña estaba mal, o puede ser que el email no estaba. Antes de pasar para revisar el controlador de postulaciones, revisemos el servicio de Database, que es el servicio que maneja estas consultas, como la consulta de InfoCasosDB o la de LoginDB. Entonces acá tenemos las consultas de la base de datos de la clase Database Service. Primero, Services DB es la que utilizamos aquí en WebPHP para extraer las especialidades. Entonces aquí nosotros seleccionamos el nombre del área práctica, la descripción y la especialidad sobre la tabla de especialidades jurídicas. Esa es la que utilizamos para redireccionar a el index o a la plantilla de InfoServices. Acá tenemos la de abogados. Acá seleccionamos los abogados que nosotros vamos a ver, por ejemplo, los que vemos en la página de inicio: el nombre del abogado, el rol del abogado, el título profesional y el nombre del área práctica de la tabla de abogados, con una unión de la tabla de especialidades jurídicas, donde el ID de la especialidad y el ID de la especialidad se da igual tanto en la tabla abogados como en la tabla de especialidades jurídicas. Y aquí esta es la consulta que estábamos utilizando en el servicio de Verific Email de LoginDB. Entonces, como vemos, recibimos el argumento de email y de contraseña, que son los ingresados por el usuario abogado, y verificamos. Seleccionamos el nombre del abogado, que es el retorno que nosotros tenemos acá, el nombre, cursor nombre abogado, from la tabla abogados, y queremos que cumplan la condición que el correo sea igual al correo que nos enviaron al email y que la contraseña sea igual al email que nos enviaron, a la contraseña que nos enviaron. O sea, para que se retorne una consulta que no sea vacía,
tiene que cumplir alguna de los registros de la tabla de abogados, de tener el mismo correo y el mismo contraseña que se envió. También, cuando ya habíamos corroborado el nombre del abogado, ahora vamos a extraer la información de los casos los casos asignados. Entonces eso es con Infocasos. Como vimos, mandamos el nombre, entonces seleccionamos todo sobre Infocasos, where nombre abogado sea tal, y acá tenemos el nombre de abogado que nos enviaron. Esta última consulta la vamos a dejar un momento ahí pendiente, porque vamos a pasar primero a ver el otro servicio que utiliza esta consulta, que es el de postulaciones. Este servicio de postulaciones es el que maneja las postulaciones de usuario. Entonces acá es el método, la función de postulaciones en la clase de postulaciones controller, verifica si el request que fue enviado tiene el archivo de la hoja de vida. Si tiene el archivo, entonces se extrae el nombre, se extrae el teléfono, se extrae el email que se fue enviado en el request. Después se extrae el archivo de la hoja de vida, se extrae la fecha, y después se guarda esta hoja de vida en el directorio de storage, en la subdirectorio public. Y esta ruta después se guarda para guardar en la base de datos la ruta. Entonces se crea una nueva instancia de la base de datos y se manda a registro de aplicante, los argumentos de nombre, teléfono, email, fecha y hoja de vida path, o sea, ruta de hoja de vida. Al usuario se le retorna el home. Si no se retornaba la hoja de vida, entonces se retornaba un mensaje con DD request file, el estado de la hoja de vida. Ahora sí podemos revisar registro de aplicaciones de Best Services. Entonces acá está el registro de aplicaciones con los argumentos. Entonces insertamos dentro de la entidad de solicitudes con los valores que vamos a ingresar: nombre de aspirante, teléfono, correo electrónico, fecha de envío, estado de solicitud, ruta de la hoja de vida, y mandamos los argumentos. El único que no recibimos es el de email date, el de estado de solicitud, que este lo vamos a guardar como pendiente porque hasta ahora se está registrando, o sea, se debe guardar como pendiente sí o sí. Bueno, y esos serían como los archivos principales que nosotros tenemos aquí en nuestra página web. Bueno, podríamos pasar por último a revisar la base de datos. Entonces, database, ProjectDB. Acá en este archivo de projectdb.sql tenemos todo el SQL de nuestra base de datos, desde la creación de la base de datos, la creación de las tablas y la inserción de cada uno de los registros que tenemos ahorita para las pruebas de las ramas jurídicas, los abogados, los casos legales, los abogados de casos, o sea, para relacionar los abogados con los casos legales, los clientes, esta tabla para relacionar los clientes y los casos, etcétera. Acá pues definimos, por ejemplo, creamos primero la base de datos, creamos tablas como especialidades jurídicas, en la tabla abogados, casos legales, abogados casos, clientes, clientes casos y solicitudes aspirantes. Estas son las tablas principales con las que se almacena la información, pero creamos un par de vistas porque por ejemplo, en los casos de las consultas que tenemos acá en Database Services, en el caso, por ejemplo, de Infocasos DB, o sea, para los casos asignados al abogado, revisamos que si nosotros hacíamos una consulta completa, más compleja que este select que nosotros tenemos acá, select info service, where el nombre del abogado sea tal,
eh, completa para poder extraer los datos que necesitábamos, como por ejemplo, que lo tenemos aquí en esta vista, nosotros necesitamos datos como el nombre del abogado, el título profesional del abogado, el rol del abogado, el ID del caso que se necesita, el nombre del demandante, el nombre del demandado, el tipo de caso, el estado del caso, la fecha del caso, la fecha de fin del caso. Todo esto se tendría que hacer una consulta con muchos inner join. Entonces, claro, esto se convertía en un problema porque necesitaría mucha memoria cada una de las interacciones. Entonces, lo que se decidió es hacer una vista con esta consulta, con la que se unía a las tablas de abogados, casos legales, abogados, especialidades jurídicas, clientes, casos, clientes. Con la tabla de clientes se tenía que relacionar dos veces para extraer tanto el demandante como el demandado. O sea, como vemos, es una consulta que necesita varios inner join. O sea, es una consulta de por sí pesada. Entonces, por eso se decidió hacer una vista. También se hizo una vista esta para poder ver los involucrados del caso, porque acá en los involucrados del caso solo mostramos el demandante y el demandado, pero en esta vista nosotros hacemos una consulta para ver todos los involucrados del caso, como lo que serían el demandante, el demandado, también por ejemplo terceros integrantes como personas que van a dar sus comentarios en el caso, bueno, etcétera. Y bueno, esto ya serían las inserciones que nosotros hicimos para las pruebas en las cada una de las entidades. Por ejemplo, esta es la tabla de especialidades jurídicas. Insertamos especialidades jurídicas como derecho penal, civil, mercantil, laboral, constitucional, bueno, todos los que habíamos mencionado ya anteriormente. Estos son los abogados que nosotros insertamos con información del nombre del abogado, rol del abogado, la contraseña para los login, el título profesional, la especialización, el registro de colegio de abogados, cédula de ciudadanía, teléfono, correo, idiomas y el ID de especialidad. En esta entidad se trabaja con más de los datos que se necesitan para la página web del registro del abogado, pero es como para hacer una simulación de que es una base de datos de la empresa que tiene ahí cada uno de los registros. Entonces se hizo como para esta simulación. Aquí los casos legales, entonces tenemos el estado del caso, la descripción, la fecha de inicio, la fecha de fin y la idea de la especialidad. Aquí se tiene cada uno de los casos, aquí se tiene la relación de los abogados con los casos. Esta es de cada uno de los clientes, entonces podemos aquí tener los clientes, el nombre del cliente, el cédula del cliente, el teléfono del cliente, correo electrónico del cliente y tipo de participación. Esto sería como para que el abogado pueda comunicarse con el cliente, tenga información como su cédula, su teléfono, correo si quiere comunicarse. Y acá dice el tipo de rol que tiene: demandante, demandado, testigo. Acá tenemos otros como beneficiario, tercer interviniente, bueno, etcétera. Y esta es la tabla de relación entre clientes y los casos. Y bueno, eso sería como todo en la cuestión de código que tenemos, también pues de la base de datos. Ahora podríamos pasar a revisar lo que es la página web como tal. Entonces aquí tenemos nuestra página web, como podemos ver. Entonces acá tenemos la página que nos recibe, la sección que nos recibe, que es el mensaje: más que una civilización, la justicia, la necesidad, el enlace para solicitudes que nos redirecciona aquí al chat de la página. Aquí tenemos las secciones de asesorías, las asesorías principales. Acá tenemos las otras asesorías. Podemos acceder a cualquiera de las asesorías, por ejemplo, derecho internacional, derecho constitucional, administrativo, laboral, internacional, público, etcétera. Bueno, esto ya es lo de los derechos. Ya revisamos entonces la página también de servicios. Con esto
Ahora podemos ver acá la de los abogados. Acá tenemos esto para realizar filtros, y acá tenemos cada uno de los abogados. Por ejemplo, los abogados que se tienen para derecho civil de la empresa, de derecho penal, derecho laboral, internacional, público, administrativo, mercantil, constitucional, tribunal, informativo. En estos generalmente solo hay uno, así como para no tener tantos registros, pero esto se actualiza dinámicamente. Si yo inserto en la base de datos un nuevo abogado de derecho penal, se actualiza acá automáticamente, porque se hace por la actualización dinámica por medio de consultas SQL. Entonces no hay ningún problema. Acá sería la sección de nosotros, los fundadores. Entonces acá tenemos los fundadores, información de nosotros, y aquí cuestión de historia. Esto pues para un caso real generalmente sería un poco más amplio, pero pues como no tenemos datos reales de la empresa más que el nombre y las necesidades que nos pedían de la página web, entonces se hizo esta sección un poco corta. Acá tenemos la parte de haz parte de nuestra firma de abogados, y para el envío de la hoja de vida este formulario. Entonces acá el ingreso del nombre, el teléfono, el correo y el ingreso de la hoja de vida. Esto lo pasaremos a ver más adelante. Y bueno, ya tenemos esto. Estos son enlaces a cada una de las secciones, a la de asesorías, al inicio, a nosotros, a el chat o a la sección de envíos de hojas de vida. Si nos vamos a la parte privada, en vez de postulaciones, buscamos por ejemplo login. Ingresamos aquí a la sección del ingreso de cada uno de los abogados. Para ingresar ahora al dashboard tendríamos que ingresar por ejemplo un correo y una contraseña. En este caso sería un caso de un correo y una contraseña que están incorrectas. Como vemos, no ingresan. Pero ahora, como si queremos ingresar a una que sea real, entonces voy a ir a la base de datos y revisaremos en la tabla de abogados. Revisemos, miramos la tabla, los datos, y queremos por ejemplo el correo y contraseña de un abogado. Por ejemplo este copiamos el correo, lo pegamos, y su contraseña que la tenemos por acá, idioma, título, contraseña 003 e ingresamos. Como podemos ver, ahora sí pudimos ingresar porque los datos están correctos, y aquí podemos ver los casos asignados que tenemos a Madeline Albrecht, una abogada que se puso ahí por defecto. Bueno, no por defecto, sino para las pruebas. El título profesional, derecho internacional, el puesto es el abogado. Estos son los casos que tiene. El caso de ID 8 y de ID 18, que el demandante del ID 8 sería Gabriel Luna, el demandado sería Sara Molina. Este es de tipo de derecho internacional público, está activo, y los dos están activos, como vemos, porque tienen fecha de inicio, no fin. Además tenemos el estado activo. Y así sería como la parte del login. Y lo del dashboard, que ya vimos que solo da acceso si los datos de login son correctos, porque si yo ingreso acá, por ejemplo, le borro este carácter a login, no me va a dejar ingresar porque los datos de login son incorrectos. Bueno, pasemos entonces por ejemplo a la parte de envío de postulaciones por los usuarios. Entonces para eso vamos a ingresar, bueno, antes de eso revisemos si tenemos alguna hoja de vida o algún registro de una postulación. Creo que en anteriores pruebas sí hay registros en la base de datos de postulaciones. Revisemos acá, solicitantes aspirantes, ver tabla. Sí, aquí hay una, pero
Si vamos aquí, limpiamos la consola para revisar a la ruta donde están guardados los archivos de las hojas de vida, creo que no hay porque yo la borré en la última interacción que hicimos. Entonces eso estaba en la ruta de hojas de vida. Listo. Sudo find desde acá name hojas de vida, hojas de vida, Entonces, bueno, vamos a la ruta de storage app public hojas de vida. Es un directorio. Pues nos faltó el cd. Listo, ls. Así como podemos ver, acá tenemos una hoja de vida de este registro 83 y 8. Revisemos si es la misma. 83 y 8, listo. Bueno, tengámosla ahí y vamos a hacer otro nuevo registro. Entonces, por ejemplo, que sea un nombre diferente. Entonces pongámosle Pablo. Bueno, recordemos que si no se ingresan los datos correctos, no va a dejar. Entonces, por ejemplo, Juan. No, Juan ya lo vemos. Entonces, Pablo acepta texto, lo que sea, números también, porque hay personas que tienen números en el nombre. Acá para el teléfono, por ejemplo, acá me dice completa el campo porque no está completado, como habíamos dicho, es obligatorio. Si yo ingreso valores, por favor ingrese al menos 10 caracteres porque son lo que nos pide. Ahí están los 10 caracteres. Pero si yo envío, acá me dice por favor ajustar el formato solicitado porque es un teléfono, entonces ingresemos un teléfono. Entonces un 320, bueno, números, lo que sea. Acá correo, me pide complete el correo. Entonces si yo ingreso números, por favor ingrese un email porque lo que nos estamos ingresando no es un email. Acá ingresamos esto no es un email. Entonces ingresemos un email. Entonces @mail.com. Si ingresamos ahí, si el mail está correcto, pero no hemos enviado una hoja de vida, entonces lo siguiente sería enviar una hoja de vida. Revisemos por aquí, tal vez en descargas que tenga un archivo que pueda subir. Podría ser tal vez configuración del Laravel, que es un PDF. Listo, y enviamos. Como podemos ver, nos redireccionó a la página de home, entonces se hizo el registro correctamente. Si nosotros aquí refrescamos, como podemos ver, tenemos aquí el registro del aspirante Pablo con el número de teléfono, el @mail que ingresamos, la fecha, y la hoja de vida que ingresamos, que en este caso sería el archivo que estábamos utilizando, según lo que recuerdo. Si acá listamos, aquí está. Entonces, para revisar que este archivo esté funcionando y que nos abra el mismo, entonces sabemos que es el que empieza por KD. Vamos a hacer un enlace simbólico en la carpeta que tenemos montada en nuestro local para revisar que ese archivo pues se montó correctamente, se guardó correctamente. Entonces vamos a ir a cd Samba, y aquí en Samba, bueno, en public, cd public, vamos a hacer un enlace duro al archivo de la hoja de vida, que es el que empieza por KB. Entonces ln, sabemos que está en var www html, te apoyamos SAS storage app public hojas de vida, y es el de 83. La correremos acá
perdón, KB, KQ, perdón, KQNB. Falló porque no lo hicimos con permisos de superusuario. Sudo. Entonces, si yo listo, aquí aparece el archivo PDF, KB, PDF. Hoja de vida KQ, eso sí, KQN. Listo. Entonces, si yo abro aquí la terminal y me redirecciono a la carpeta montada que está en Mount Samba Public. Si listamos, acá vamos a poder ver el archivo PDF porque lo montamos a la carpeta compartida. Y si yo abro un ocular KQ, nos abrirá. Bueno, esto es un archivo aparte, pero bueno, como vemos, sí se abrió el archivo. Esto implica que se guardó el archivo correctamente y que está en el servidor guardado correctamente. O sea, la postulación de usuarios, podemos borrar esto. La postulación de usuarios se hace de manera correcta como se pide. Tenemos el dashboard para que los abogados puedan ver la información de sus casos asignados. Tenemos aquí esta sección para que se puedan ver las especialidades jurídicas, los abogados, que eran las peticiones que nos hacían para esta página web. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias.